Hey, ¿cómo estás? Le diste clic a Hambre Podcast. Acá vamos a limpiar un montón de tabúes y creencias limitantes que hacen que no puedas vivirte en plenitud. ¿Por qué hago este podcast? Bueno, para quienes no me conocen, soy Nadia. Soy coach en alimentación y liberación corporal. He trabajado con muchísimas personas en estos últimos años, varios años ya, de personas que han sufrido trastornos de la conducta alimentaria, distorsión de la imagen corporal, que han vivido un montón de violencias, desde las violencias estéticas y estructurales que nos atraviesan desde pequeñas, gordofobia, y lo que me ha llevado a pensar y a relacionar es que vivimos en muchísimas opresiones que no son claramente solamente las alimentarias y esta idea de cómo tendría que ser nuestro cuerpo. Hay muchísimo más ahí. Y en este podcast les quiero hablar mucho más también sobre todo lo que tenga que ver con la liberación de nuestros cuerpos en todos los sentidos, sobre todo a nivel sexual. ¿Qué pasa? Si nos ponemos a pensar y nos vamos un poquito hacia atrás y podríamos ir a nuestras abuelas y a nuestras madres y después que nos llega a nosotras, las opresiones son enormes y se van viendo en distintas ámbitos de nuestra vida que les sirve a este sistema patriarcal capitalista para tenernos ahí bien obedientes, sumisas, muy también a veces como muy perdidas. Estamos siempre pensando o en cómo se ve nuestro cuerpo, o en lo que está bien, o en lo que está mal, porque tenemos que ser buenas niñas, buenas madres, buenas hijas, buenas mujeres, buenas esposas, ¿sí? Y así sucesivamente, siempre somos las buenas. ¿Y qué significa que seamos buenas? Hace mucho tiempo que el ser buena es ser oprimidas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Aceptamos esto y de golpe empezamos a sentir vergüenza y culpa cuando no cumplimos con todas estas expectativas que se ponen sobre nosotras. Entonces, lo que vamos a hablar mucho hoy es justamente sobre esto, ¿no? La vergüenza y la culpa, que es el mecanismo de nuestro cerebro cuando estamos haciendo algo que no es lo supuestamente correcto. Y bueno, sepan que a partir de que voy a invitar muchísima gente y que aparte también voy a ir hablándoles muchísimo más sobre la sexualidad, sobre todo lo que nosotros no conocemos sobre nosotras mismas. Y esto también les sirve a los hombres porque tampoco saben. Obviamente que crecen en el mismo sistema patriarcal, después a nivel sexual crecemos todos aprendiendo técnicas que son casi exclusivamente placenteras y de entretenimiento para los hombres, y de hecho las mujeres nos sentimos falladas porque tampoco la pasamos tan bien y después nos dicen frígidas porque no queremos tampoco tener tantas relaciones sexuales. Bueno, de todo esto vamos a ir hablando en estos episodios que creo que nos pueden llegar a volar la cabeza, podemos aprender muchísimo y yo en todos estos años he aprendido mucho, sea de todas las personas que he acompañado y después, bueno, de mi formación. Tengo un diploma en sexología, en terapia sexual y me vivo formando en sexualidad con perspectiva de género y tantos otros, bueno, cursos que voy haciendo, conociendo gente para ir desmitificando todos estos tabúes e ideas que tenemos sobre nuestra corporalidad en general. Si nos ponemos a pensar todo lo que tiene que ver con el placer y con el goce, a las mujeres o a personas sexualizadas como mujeres, se nos viene bien restringido. Nosotras tendríamos que querer y desear comer poco, insuficiente, hacernos pequeñas, no sentir demasiado placer con eso, porque si no, bueno, qué gula. A nivel de todo lo que tenga que ver con otros placeres, como el ocio, como la diversión, como nosotras es como siempre el cuidado, cuidado, no nos pasemos. Y a nivel sexual, ni hablar. No vaya a ser que disfrutas mucho de tu vida sexual y de tu sexualidad porque vas a ser una puta, una fácil, una promiscua, una pecaminosa. Y todo esto tiene su historia y tiene sus porqués. Y sobre todo es lo que les decía al principio, que nos tienen... A ver, si nosotras esto lo incorporamos, al final lo hacemos carne porque lo hacemos, porque lo vivimos. Y cuando naturalmente, instintivamente nos viene de hacer algo distinto y que es súper positivo para nuestra salud física y mental, empezamos a sentir culpa y vergüenza. Si nos vamos directamente a lo sexual, entendamos que nuestra educación sexual lamentablemente existe, ¿sí? Y le llaman educación reproductiva. Nosotros servimos para reproducirnos, cuando tenemos órganos específicamente destinados solamente al placer sexual. Entonces, cuando
empieza esta educación reproductiva, se da desde el miedo, porque parece que la educación reproductiva, que en realidad tendría que ser sexual, y anatómicamente también que podamos explicar, ¿no? Los puntos de placer y erógenos de las mujeres, que poquísimo se habla de esto. ¿Qué es lo que nos ponen? Miedo, porque se habla de infecciones de transmisión sexual, de riesgos de embarazo, de cómo cuidarte, después según, bueno, en qué ámbito lo aprendemos, las cuestiones que son más o pecaminosas o sucias, nos tenemos que ser puras, nos enseñan términos arcaicos, mentirosos y sin ningún tipo de respaldo científico como la virginidad y también como un valor moral que hay ahí atrás. Entonces, la parte de nuestra sexualidad, que empecemos a entender que es uno de nuestros poderes más grandes como seres humanos, ¿sí? En que tenemos la capacidad de vivir esta sexualidad que es mega placentera, que nos hace bien a nivel cerebral, que nos hace bien a nivel físico, que desarrolla muchísimo nuestra autoestima, nuestra autogestión, nuestro autoconocimiento, viene puesto con palabras que son negativas. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es ponerle a la sexualidad nombres positivos, nombres placenteros, porque de eso se trata. ¿Sí? En realidad es eso la sexualidad, pero a veces hasta nos da vergüenza hasta hablar con amigas, ¿sí? de estos temas. Un poco menos que los hombres hablan quizás desde un lugar como mucho más básico, pero bueno, nosotros si no le ponemos en el medio romanticismo, amor y 20.500 justificaciones, nuestra vida sexual no está desarrollada de una manera libre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con todos los términos que tengan que ver con nuestra sexualidad, empezar a limpiarlos, a ponerles una connotación positiva, porque así lo es. Nuestra sexualidad, nuestro deseo, nuestro placer y nuestro goce son maravillosos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, hay muchos libros, ¿no?, que hablan de esto, pero es que si a nosotras nos criasen sin vergüenza ni culpa con respecto a nuestros deseos, podría ser que fuésemos personas mucho más libres. Y mucho más libres no solamente en nuestro aspecto sexual. ¿Qué pasa? Que si no hay una imposición de una moralidad que es un poco antisexual, se cree que la gente, al estar libre de vergüenza y confiara en sí misma, sería peligrosa. ¿Por qué? Porque va a confiar muchísimo más en su sentido personal de lo que está bien y lo que está mal. Y que en realidad creo que el mundo andaría muchísimo mejor, porque es verdad que muchas de nuestras sensaciones y negativas y de competencia y de venganza y de enojo tienen que ver con todo esto que nos enseñan que está bien o que está mal. Después, bueno, le dedicaremos algunos capítulos aparte, ¿no?, a hablar de toda esta parte también que nos han puesto sobre competencias, sobre relaciones, sobre las exclusividades y que si no tenés esa exclusividad sos menos y que la mujer tiene que ser un objeto deseable y no deseante, que al final nos altera a todos, ¿no? Porque cuántos hombres también han sufrido el tener que ir siempre ellos como el deseante porque no puede ir a encararte una chica. Esto cada vez se ve menos, pero en muchos países está todavía muy, muy, muy internalizado, ¿no? Una mujer que viene y que dice, mi deseo es me gustaría tocarte, besarte o algo, ¿estás de acuerdo? Es una fácil, como decía, o una puta. También vamos a reivindicar, ¿no?, esa palabra. A ver, a mí cuando me dicen puta es gracias, ¿no? Puta es que yo soy dueña de mi deseo, de mi goce y de mi placer. Y un poquito esto quiero que se lo empiecen a preguntar. ¿En cuántas situaciones ustedes, a partir de lo que han aprendido, de lo que han visto ahí afuera, han sentido culpa o vergüenza en cuanto a su sexualidad? Yo una vez, hablando con mi pareja, que también es mi pareja sexual al momento, le preguntaba, ¿no?, ¿cuántas veces en tu vida sentiste culpa por haber tenido una relación sexual? Y me decía, es que ni siquiera me lo pregunté, o sea, no podía entender la pregunta. ¿Cuántas de nosotras sí? ¿De qué se trata este consentimiento que al final nosotras tenemos como, de alguna manera, que dar el sí, y dar el sí dependiendo de unas determinadas situaciones, circunstancias que se tienen que dar, y no desde nuestro deseo?
Porque si pasaron pocos minutos no puedo dar el sí. Si no hice tal cosa no puedo dar el sí. Como si nosotros aparte tuviéramos que dar. Pero bueno, acá podemos seguir muchísimo más, porque imagínense que todavía se sigue utilizando la palabra conquistar como si fuéramos un pedazo de tierra, cuando una persona viene a comunicarnos su deseo de hablar, coger, charlar, lo que tenga ganas con uno y que uno puede decir sí o no. Pero no nos enseñan tampoco a hablar libremente. ¿Por qué? Porque si habláramos libremente seríamos unas guarras, seríamos... Entonces, a todo esto le vamos a ir poniendo nombres distintos. Y te vas a empezar a dar cuenta que si te relacionás con vos misma de una manera, como digo, ni siquiera es amorosa, sino real, ¿sí? Poder empezar a escuchar. Nosotras no hemos escuchado nuestro deseo y nuestro... Bueno, en el próximo capítulo igual voy a hablar un poco más de, en el capítulo, episodio, voy a hablar un poco más de, bueno, nuestro sistema de placer, ¿no? Erógeno físico, que ni siquiera se le puso nombre. Entonces, vamos a hacer mucha educación sexual, porque nos faltó educación sexual. Nosotros, como dije antes, tuvimos una educación, quien tuvo la suerte aparte, desde el lugar reproductor y desde las enfermedades y nada más, que no significa que no estén, pero también tenemos que saber que tenemos este poder precioso que si tomamos los cuidados necesarios, que ni siquiera son tantos, podemos vivir nuestra sexualidad y podemos vivir esta libertad que hace cuando dicen, ay, pero es que no, porque yo no tengo autoestima, porque me siento de esta manera, es porque seguimos obedeciendo, sea a nivel físico, sea a nivel de lo que comemos, sea a nivel de cómo nos tenemos que ver y sea a nivel de cómo tenemos que relacionarnos. Por lo tanto, tenemos un terror al rechazo atómico porque venimos desde chiquitas que nos vienen enseñando que tenés que ser de esta manera, de esta manera y de esta manera para ser querida, aceptada, elegida y deseada. Y ahí es cuando vas a poder desarrollar algo de tu deseo, que ni siquiera, porque siempre está puesto en el deseo del otro. Quiero que todo esto te empiece a hacer un poco de ruido en la cabeza. A veces, a mí al principio me empezó a pasar un poco desde el enojo. Después desde, bueno, vamos a investigar un poco más. Después de, ¿saben qué? Voy a empezar a vivirme como se me antoje. Y es verdad que cuando vivimos nuestra sexualidad, sensualidad y manera también de comer y de relacionarnos con nuestro cuerpo desde un lugar mucho más libre, la vida se hace mucho más fácil. Lo que pasa es que es como una apertura mental enorme. Solo que, claro, está todo armado para que no la tengamos. Para que no la tengamos y sintamos, como les decía, culpa, vergüenza, asco. Todo esto está enseñado. No nos viene natural, ¿sí? Naturalmente tenemos una conexión con nuestro cuerpo que es maravillosa y un poquito de esto quiero que vayamos desarrollando en todos estos episodios. Si te interesa y si te interesan todos estos temas, primero te pido que te suscribas, que le pongas el me gusta y toda la bola, porque sabemos cómo se trabaja en todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales. Y así podemos seguir creando un montón de contenido. Voy a invitar a gente preciosa. Vamos a ir abriendo la cabeza, vamos a ir derribando todos estos tabúes, estos mitos. Y mínimamente, después de que escuches este episodio, quiero que te preguntes esto: ¿cómo te relacionas con vos misma? ¿Cuánto conoces de tu anatomía? ¿Cuánto te has mirado, ¿no? ¿Cuántas veces te pusiste un espejo para saber cómo está formada tu anatomía del placer? ¿Qué sabemos del interno? ¿Qué sabemos de cuáles son los estímulos que nos gustan? ¿Qué sabemos, o si has tenido alguna vez, porque lamentablemente el 40% de las mujeres no tienen orgasmos, y esto no es porque tengan alteraciones físicas, sino porque nuestra educación sexual es mega limitada? Y bueno, y esto lo vamos a seguir charlando y hablando para que todas tengamos acceso a nuestra sexualidad de manera libre, bonita, deseable, consentida, entusiasta. Con esto igual les digo, este podcast no es solamente para mujeres, es también para hombres, es para personas que se relacionan de manera heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, para toda la comunidad, para los intersex también, y para las personas que son asexuales
es verdad que quizás estos argumentos no les interesan mucho, pero también tenemos que entender que hay personas que son asexuales y eso no tiene nada ni de negativo ni de positivo, sino que es una condición y una orientación sexual también. De todo esto vamos a hablar muchísimo más y quizás vamos a traer invitados que les puedan explicar muchísimo más sobre todas estas orientaciones y formas de vivirnos, que todas son válidas, como les digo, mientras sean desde la libertad, desde el consentimiento, desde estos sí entusiastas, como bueno dice una gran enseñante para mí, que fue Alicia, que si algún día me escuchas, que orgullo, y que es de manera placentera y gozosa, ¿sí? Después les voy a abrir en mi Instagram, que bueno, todavía no tiene nombre, se lo voy a poner abajo ahora cuando después termine el episodio, pero también cajas de preguntas para que me hagan preguntas sobre temas específicos que tengan ganas de que hable, pero mientras, como les digo, sigamos cuestionándonos. Empecemos ya a cuestionarnos y a poner, quizás hasta por escrito, cuáles son nuestras creencias sobre el sexo, sobre nuestra genitalidad, sobre el relacionarnos con otros, sobre los miedos, las vergüenzas y las culpas que sentimos y que hemos sentido con nuestra corporalidad en general y con nuestra sexualidad en particular. Bienvenidos a este espacio, gracias si llegaste hasta acá, te mando un abrazo enorme y consensuado de corazón, que estén todos muy bien.